Hola, soy Araceli y esta es una dosis para cultivarte. El día de hoy vamos a hacer un breve recorrido de la historia de la mujer en el teatro. Empecemos con Egipto. El teatro egipcio se presenta en su forma religiosa y popular, a partir de los escritos en estelas, tumbas y papiros. En este contexto, las mujeres podían participar en diferentes ámbitos, como escribas, funcionarias, en la farmacéutica, administradoras, etc. Por lo tanto, participaban en los rituales de forma activa. Eran sacerdotisas que cantaban himnos, hacían oración, danzaban y realizaban escenas en forma de diálogo. Ahora, Grecia. En la Grecia arcaica, las mujeres eran excluidas de los asuntos públicos y políticos, ni siquiera eran consideradas ciudadanas. Las mujeres solo encontraban lugar en la religión. Las sacerdotisas griegas se encargaban del cuidado de los templos. En el festival Tesmoforias, que era dedicado a Deméter y Perséfone, las mujeres realizaban el ritual y era exclusivo de ellas, ya que los varones no podían participar. Posteriormente, surge una diferencia entre el teatro culto, que era la comedia y la tragedia, y el teatro popular. A las mujeres se les prohibió participar en el teatro culto. En el teatro griego, los actores eran hombres en su totalidad. Los adolescentes y jóvenes eran los encargados de representar a las mujeres por sus características corporales y su voz aguda. Su vestimenta era acorde a las que usaban las mujeres en tonos tenues y suaves, y usaban máscaras finamente decoradas para la representación. Roma. En este contexto, las representaciones teatrales eran una expresión de la vida cívico-religiosa. Contrario a los griegos, quienes consideraban al teatro como ritual y educativo, los romanos lo perciben como entretenimiento. Las mujeres incursionan al teatro de corte popular, proveniente del género denominado mino. Se les permite representar llamándolas mimas. Una de las más famosas es Teodora, quien realizaba danzas en caballos, acrobacias y llegó a ser muy famosa. Las mujeres romanas podían asistir a ritos religiosos, a juegos públicos, carreras de carros y representaciones teatrales. La Edad Media. La institucionalización del cristianismo relegó los espectáculos teatrales al ámbito pecaminoso. Se decía que este tipo de teatro era un instrumento del demonio, por lo cual estas representaciones estuvieron prohibidas por el clero por varios siglos. Estas representaciones tuvieron como personajes al escurra itinerante y el juglar, que eran personas de clase baja que usaban la improvisación y un lenguaje vulgar constantemente. Viajaban ofreciendo sus actuaciones, y había mujeres que viajaban con ellos, las juglaresas, quienes bailaban, cantaban y representaban diálogos utilizando la mímica o la excesiva dramatización de sus relatos. A todas las personas que asistían a esos espectáculos se les acusaba de inmoralidad. Se decía que una mujer que asistía a ellos era poseída por el demonio. El clero ordenaba alejarse de estos espectáculos de impudencia y maldecía a los hombres que se vestían de mujeres. También surgieron los trovadores y las trovadoras, que pertenecían a la clase alta, a la nobleza, y componían, pero no necesariamente representaban sus obras. Había trovadoras que eran de familias élite, que se preparaban en las abadías donde cultivaban el estudio, la poesía, el canto y la música. Entre las más reconocidas están María Valteira, la condesa Beatriz de Día, la conceda Garcenda de Provenza y la reina Leonor de Aquitania. El teatro con tintes religiosos estuvo permitido y promocionado por el alto clero, pero las mujeres no podían participar en las representaciones puesto que se pensaba que ellas no debían tener un papel protagónico dentro de los templos ni en las tramas derivadas de la Biblia. Al no poder incursionar las mujeres en representaciones del teatro religioso, la Iglesia poco a poco fue aceptando que la interpretación de los roles femeninos por parte de actores masculinos fuera necesaria para representar los dramas litúrgicos y paralitúrgicos de la Baja Edad Media. En el siglo XII, las mujeres pudieron representar roles teatrales en recintos privados o ante grupos sociales cerrados. Otra forma de teatro que se dio fue en los conventos de monjas.
donde escribían, entre otras cosas, comedia. En el siglo X surge una monja que fue canonesa, Roswitha de Gandersheim, considerada como la primera dramaturga de la historia, aunque no necesariamente fue la primera mujer en escribir teatro. Sus textos tenían matiz de ironía y humor, donde se ridiculizaba la jerarquía y la sexualidad masculina. En sus obras, las protagonistas son mujeres castas, mártires y vírgenes, que hacen de la debilidad de su género su fortaleza. Ahora el Renacimiento. Se dice que 1545 es la fecha de origen de la comedia del arte, a partir del primer contrato conocido de una compañía de actores, manifestando con ello un reconocimiento legal que indica una profesionalización del papel del actor, aunque todavía no aparece ninguna mujer, sino hasta 1564 que existe un contrato firmado en Roma que figura como documento probatorio de la presencia de una mujer en una compañía de actores profesionales. Esa actriz fue Donna Lucrecia de Siena, lo que marca la incorporación de la mujer al teatro como actriz profesional. Al inicio de la participación de las mujeres se ponía como condición que fueran casadas, pero esto fue desapareciendo poco a poco. Con las mujeres, el teatro tuvo un éxito masivo y fueron altamente cotizadas. Dentro de las más reconocidas actrices estuvieron Vincenza Armani, Vittoria Pisimi, Isabella Andreini y Bárbara Flaminia. Las mujeres también se desempeñaron como empresarias teatrales que dirigían compañías de actores. El siglo de oro español. Desde el siglo XVI al XVIII existieron actrices cómicas muy famosas, como La Calderona, La Caramba, Rita Luna, María Latvenant y Quirarte, y María Rosario Fernández, conocida como La Tirana. También había mujeres que se dedicaban al arte de escribir teatro, poesía, autos sacramentales y loas, que eran sumamente reconocidas por la calidad de sus escritos. Entre ellas están Ana Caro Mayén de Soto, Marcela de San Félix, María Sayas y Sotomayor y María Rosa Gálvez. Tanto en las compañías de legua como en las de título existió la participación de mujeres. En las compañías de título, los papeles de mayor jerarquía eran el de primera dama y primer galán, y eran los que mayor remuneración económica obtenían. A finales del siglo XVI, las mujeres de forma habitual y sin ningún problema eran parte importante e incluso determinante del éxito masivo de la compañía. Y finalmente, en Madrid, en 1587, se autorizó a las actrices para que aparecieran en público. Sor Juana Inés de la Cruz. Es la mujer escritora más destacada del siglo XVII, no solo en América, sino en todo el mundo de habla hispana. Tuvo que enfrentar los reglamentos que regían la vida conventual, aunque transgredió dichas normas, pues al escribir, editar y representar comedias seculares era grave, pero mucho más grave era publicarlas. Le tocó sobrellevar la misoginia clerical de la máxima autoridad, el arzobispo Aguiar, quien estaba en contra de las mujeres y que además no era partícipe de las representaciones teatrales. Pero Sor Juana tenía plena conciencia de su condición de mujer, la cual resulta indisoluble de su vida y su obra. Descubrió que su sexo era un obstáculo, no natural, sino social, para su afán de saber. Sus obras dramáticas son 52 entre originales y escritas en colaboración. Su corpus dramático se divide en 4 géneros. El primero, las comedias de enredo, que incluye obras como Los empeños de una casa, La segunda Celestina y Amor es más laberinto. Después se encuentran las piezas de carácter religioso, como El divino Narciso o El cetro de José. Finalmente, también se dividen en villancicos y loas.